las salvajadas que me preocupan del gobierno Ayuso es lo que ocurrió en las residencias. Ese delito tiene 5 años de prescripción y, por lo tanto, empezarán a prescribir los primeros casos a mediados de marzo. Yo creo que ya sería el colmo del escándalo que no se pudiese investigar por prescripción, ¿no? Estamos hablando de 7.291 personas que en solo marzo y abril de 2020, realmente en un mes y medio, 2 meses, murieron en la residencia sin ser trasladados al hospital y sin recibir una atención médica adecuada en la residencia, que durante 5 años ha hecho todo lo posible para, desde luego, no colaborar con la justicia y torpedear la investigación y mentir permanentemente sobre lo que había ocurrido. Eso es un hecho. Los mayores no se salvaban por ir a los hospitales. Estamos hablando de que el gobierno andaluz ha subvencionado con más de medio millón de euros a José Manuel Soto en los últimos años. Quiero ser suave, la cara dura de los que están todo el día hablando de las paguitas de los demás y ellos se llevan sacos llenos de paguitas de golpe a casa. Yo creo que de verdad uno tiene que ser de una pasta especial para estar señalando a los que, pues lo que ellos llaman paguitas, los que a lo mejor se llevan 1.000 euros que necesitan para comer, ¿no? O para que su familia coma, mientras consideran que ellos se pueden llevar a casa medio millón de euros. Ya, aunque no hubiese ninguna ilegalidad. Para mí eso es una cara dura de aquí a Ayamonte, ¿no? Ellos pueden asaltar las arcas públicas, incluso aunque fuese de forma legal, pero ojo con que un jornalero se lleve 1.000 euros, porque eso es la desgracia y hunde España. Vale. Si a esto le unes, todavía hay que hablar de presuntas ilegalidades, pues obviamente ya la cara dura es Ayamonte y de ahí vuelta. Quien ha denunciado esa presunta ilegalidad es la Oficina Antifraude de Andalucía. La cara mía y la hechura mía. No venía con maleta, ni con mochila, ni con grandes proyectos, ni maquetas, ni cosas de esas, pero venía como él viene, con la inteligencia natural que él tiene para explicártelo, ¿no? José Manuel, patrono, muchas gracias. Los Trump, los Milei y los Abascal de la vida lo que quieren es ir en la dirección contraria de lo que sería una política de mayor justicia social, una política de dignidad, una dignidad mínima de condiciones de vida para todos. Es ese tipo de política, la del matón, la política de, pues al final la sanidad pública, la educación pública, los cuidados de las personas mayores, ¿a quién protege? A quienes menos tienen, ¿no? Y entonces es una política de cero empatía, de cero preocupación por el que no le ha ido tan bien en la vida y por lo tanto de un egoísmo absoluto y del matón, del más fuerte. Y eso sí que es para mí el mensaje preocupante, que haya una parte significativa de la sociedad que avale ese tipo de políticas. Aquí, en España, en Argentina, en Estados Unidos. Yo creo que la contribución de Milei, que además ha coincidido en el tiempo con la victoria de Donald Trump, va a traer muchas cosas buenas, que van a cambiar el mundo y que van a terminar con toda la locura del fanatismo climático. Yo creo que Ayuso es la máxima expresión en España de esa política del trumpismo, que es una salvajada, no importa el tamaño, cada día, ¿no? Pero es que a mí las salvajadas de Ayuso, sinceramente, las salvajadas que me preocupan del gobierno Ayuso es lo que ocurrió en las residencias, es lo que está ocurriendo con la financiación de las universidades públicas, es lo que está ocurriendo con la sanidad pública. Eso es de lo que yo quiero hablar. Hablemos de Alberto Quirón, que es dinero público, hablemos de qué opina sobre los defraudadores fiscales. Por cierto, porque que yo sepa, los madrileños no la han votado para una especie de club de la comedia. Manuel Rico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Bueno, vamos a ver, muy importante la investigación por los muertos en las residencias de Madrid y la prescripción, las fechas de prescripción. Hemos querido hacer esta conversación contigo porque es un tema que parece que están pasando por alto, pero ojo a las prescripciones que pueden hacer que se pase página esto, que son muchos muertos, impunidad, y ojo a las prescripciones. Manuel, ¿qué está pasando? A ver, es efectivamente un tema muy importante, ¿no? Estás hablando de la denuncia que presentaron en octubre del año pasado 109 familiares de residentes y denuncian un delito de discriminación que sus familiares, por el hecho de vivir en residencias y tener una discapacidad física o cognitiva, fueron marginados, no tuvieron acceso a la sanidad pública, y ese delito tiene 5 años de prescripción y por lo tanto empezarán a prescribir los primeros casos a mediados de marzo, ¿no? Depende de cuándo su familiar falleciese,
o terminase la discriminación porque lo trasladasen finalmente a un hospital, hay algún caso de esos, y estamos hablando, por lo tanto, de mediados de marzo y del mes de abril. Por lo tanto, es una cuestión en la que están insistiendo mucho los familiares, que la Fiscalía investigue y se dé celeridad. No contribuye el hecho de que Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, ante quien se presentó la denuncia inicialmente, tuviese la denuncia un mes en un cajón sin hacer nada, pero hay que decir que las fiscalías que están investigando ahora son conscientes de la prescripción, así se lo han transmitido a los familiares, y yo creo que están haciendo un esfuerzo para evitarlo, pero lo sabremos muy pronto si realmente se pueden si prescriben o si investigan esos delitos. Yo creo que ya sería el colmo del escándalo que no se pudiese investigar por prescripción, ¿no? ¿Crees que el gobierno de Ayuso está tratando de que esto no se investigue realmente, que no haya justicia sobre tantos muertos en las residencias de ancianos, de gente no trasladada a hospitales de Madrid? Bueno, a ver, respecto a esta investigación concreto en este momento yo no tengo pruebas. Que durante 5 años ha hecho todo lo posible para, desde luego, no colaborar con la justicia y torpedear la investigación y mentir permanentemente sobre lo que había ocurrido, eso es un hecho, no es una opinión, está ahí. ¿Quién? Bueno, también es obvio que podrían estar autoinculpándose. Entonces, en general, hay algún caso de defraudador confeso, pero en general la gente no va por la vida confesando sus posibles delitos, ¿Pero ¿no? de quién hablas? Bueno, a ver, empezaron a mentir. El protocolo, por ejemplo, el famoso protocolo de no traslado a los hospitales, lo publicó Infolibre en mayo del 2020. 2 días después había una comparecencia de Ayuso en la Asamblea y dijo que ese documento firmado digitalmente por el director general de coordinación sociosanitaria, que era un borrador, la cual es pues demuestra unos conocimientos sobre derecho administrativo de entre 0 y 1 millón, 0. Y esa fue la primera mentira, nada más que se supo la existencia del protocolo, y desde entonces han estado mintiendo permanentemente, diciendo que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias, cuando las competencias siempre fueron autonómicos. En fin, es que no puedo hacer la lista de todas las mentiras, no por nada, pero porque me como el programa entero y necesitamos 3 programas más. Pero lo fundamental ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿tú crees que por una parte Ayuso y su gobierno tratan de que pase el tiempo y esto quede en la impunidad? ¿Crees que por otra parte hay un hilo de esperanza en los tribunales? ¿Debiera haberlo? Bueno, a ver, yo realmente algo muy tópico, pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, pero sobre todo viendo cómo pelean porque se haga justicia y se conozca la verdad los familiares, ¿no? Porque yo creo que es un ejemplo tremendo de dignidad ante una maquinaria de poder tan potente como la que existe en la Comunidad de Madrid y que lleva 5 años pretendiendo arrollarlos, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de investigaciones en marcha que vienen ya del año 2020, cuando se denunciaron delitos de homicidio. Esas investigaciones están más complicadas, hay casos que se archivaron. Esta nueva vía, que es el delito de discriminación, bueno, yo creo que mientras la Fiscalía parece que esta vez sí están tomándose el tema más en serio, hagan su trabajo. Y mientras haya tiempo, digamos, yo mantengo la esperanza. Creo que la debo mantener yo y la sociedad en general, porque primero hay una cuestión de justicia respecto a las personas que fallecieron y en qué condiciones fallecieron. Estamos hablando de 7.291 personas que en solo marzo y abril de 2020, realmente en 1 mes y medio, 2 meses, murieron en la residencia sin ser trasladados al hospital y sin recibir una atención médica adecuada en la residencia. O sea, estamos hablando de una violación masiva de derechos humanos. Pero luego, más allá de la justicia con esas personas, que es lo primero que hay que hacer, tenemos que conocer la verdad para cambiar las cosas, porque si no, en la próxima crisis sanitaria, que la habrá, por desgracia, haremos lo mismo con las personas más indefensas, en este caso las personas mayores dependientes, ¿no? Entonces, hay que hacerlo por justicia, pero hay que hacerlo porque solo, una sociedad muy bruta no intenta sacar las lecciones, también las cosas que se hayan hecho bien, pero sacar de una catástrofe como esta las lecciones oportunas para mejorar de cara al futuro. Es que esto es de cajón. Se habla de macro residencias de ancianos en Madrid, una nueva polémica. ¿Por qué? Porque mucha gente se pregunta, ¿y qué condiciones hay ahora para los geriátricos pasada la pandemia? ¿Qué está ocurriendo con las llamadas macro residencias y de qué estamos hablando?
A ver, en el año 2022, en el Consejo Interterritorial, es decir, el órgano que reúne al Gobierno central y las comunidades autónomas, se aprobaron una serie, se vendió un poco pomposamente también por parte del Gobierno central, hay que decirlo, como el nuevo modelo de residencias. Digo que se vendió un poco pomposamente porque, bueno, era una mejora clara, lo que ahí se establecía como requisitos, pero llamarle nuevo modelo me parece que es absolutamente excesivo, porque no toca los elementos esenciales del modelo, que son la privatización, la entrada a saco de los fondos que vienen solo a hacer negocio y les interesa entre cero y nada el cuidado de las personas mayores, etcétera. Pero bueno, en ese modelo, en ese nuevo modelo de residencias, se establecía que no se debían de construir residencias nuevas con más de 120 plazas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ese acuerdo en el Consejo Interterritorial, luego, como las competencias son de las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene que aprobar una normativa para, digamos que, trasladar esos requisitos o esas recomendaciones. La Comunidad de Madrid lo ha hecho a finales del año pasado y donde en esas recomendaciones del Consejo se hablaba de 120 plazas, la Comunidad de Madrid ha puesto 150 plazas. Es decir, se ha saltado la recomendación que no es... Bueno, hay un debate sobre si es legalmente vinculante, pero bueno, lo que está claro es que las competencias son de la Comunidad de Madrid y lo que ha hecho es, pues bueno, pues apostar por las macroresidencias. Esto, la gente puede decir, bueno, pero macroresidencias, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues voy a poner una muy bueno, en macroresidencias el límite que ha puesto es 150 plazas. ¿Por qué se hace? Porque eso facilita el negocio. Claro, quiero decir, cuantas más una residencia de explotación privada, cuantas más habitaciones, cuantas más camas tienes, pues más ingresos, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Pues mira, estamos hablando de la pandemia, te voy a poner un ejemplo claro y que se entiende muy fácilmente. Hay 3 estudios de 3 gobiernos autonómicos de color político diferente: Castilla y León, PP, Navarra, PSOE y País Vasco, PNV. Los 3 analizaron qué había ocurrido durante la pandemia y muy enfocado en las residencias, no solo, pero qué había ocurrido en las residencias. Las 3 coinciden en que uno de los elementos que tuvo mayor impacto en mortalidad y en contagios fue el tamaño de las residencias. Obviamente no solo en números absolutos, siempre va a haber de todo más en Andalucía que en La Rioja, sino en números relativos. Por lo tanto, ¿qué significa una macroresidencia? Pues que cuando llega una pandemia, las posibilidades de que los residentes se vean más afectados se incrementan enormemente. Entonces, estamos poniendo en la balanza negocio para unos, salud para otros, y los que apuestan por las macroresidencias lo que están diciendo es: a mí lo que me interesa de la balanza, yo lo que quiero favorecer es el negocio y me importa mucho menos la salud de los residentes. Pero esto es un escándalo. Entonces, sintetizando, se puede afirmar que el gobierno de Ayuso se está saltando la recomendación en el tamaño de las residencias de ancianos, en el número de personas que deben estar residiendo. Sí, pero sabes que a mí aunque pueda parecer aburrido de vez en cuando, me gusta ser absolutamente preciso. Entonces, se está saltando, entre comillas, lo que se recomendó, lo que se acordó en ese Consejo Interterritorial. Sí. ¿Está incumpliendo la ley? Yo creo que eso es debatible porque las competencias son de las comunidades autónomas y no quedó claro que las comunidades autónomas que como Madrid y el resto del PP votaron no a ese acuerdo tengan la obligación de cumplirlas. Entonces, para mí, esto es una cuestión, además, que no todo, aunque tendemos a judicializar todo y a intentar explicar todo en términos legales, no todo es la importancia de que algo sea legal o ilegal. Con independencia de si debían cumplir ese acuerdo o no, que insisto, yo creo que la Comunidad de Madrid quizá tenga razón en que al votar no pueda no tener que cumplir estrictamente con eso, está cómo gobiernas, qué tipo de residencias quieres y qué tipo de modelo en esto, o de universidades privadas, o de sanidad. Si nadie dice, por ejemplo, pues, nadie dice que esté prohibido que, por ejemplo, Florentino Pérez hiciera negocio con las residencias de ancianos o la Iglesia Católica, que es así, es decir, nadie dice que sea ilegal, pero hombre, es muy llamativo como un modelo de residencias de ancianos, incluso ya después de la pandemia, con lo que ocurrió, tenga tanta participación privada, cuando hay gente que dice, oye, debería haber mayores cuidados, debería haber más control de lo público, ¿no? Porque estamos hablando del cuidado de la gente mayor y debería haber un planteamiento que fuera más de servicio que de beneficio. Nadie dice que sea ilegal, pero hombre, ética, moralmente y pensando en las personas, pues sinceramente que prime más el negocio es muy preocupante. Y lo que estás describiendo es que sigue primando y mucho el negocio. Bueno, absolutamente. Además es que el debate es las 120 camas que se proponían en el acuerdo como límite.
también es para empresas privadas. Por eso digo que realmente no cambió el modelo, aunque se vendió pomposamente así como un cambio de modelo. No, aquí estamos hablando de que puedan hacer más negocio, ¿no? Y efectivamente lo que están transmitiendo con eso es esa idea. Yo es que creo que en ese sentido es difícil ser más claro. Entre más negocio para empresas privadas en Madrid, en la Comunidad de Madrid o en Cataluña, el 94% de las residencias son de gestión privada, el 94%. Entre más negocio para sobre todo los grandes grupos, que son los que están entrando a saco y construyendo las nuevas residencias, grupos controlados por fondos de inversión con accionistas desconocidos, entre el modelo de negocio para esos grandes grupos y más bienestar para las personas que viven en las residencias, quien apueste por las macroresidencias está apostando por más negocio, en Madrid o en la Conchinchina. Uno se plantea al final qué se hace con el dinero público, hacia dónde va. Hay noticias, por ejemplo, mirando Andalucía, pues no hablar solamente de Madrid. Llamaba la atención estos días cuando se decía irregularidades en adjudicaciones a José Manuel Soto, el cantante, que hay quien pone incluso en duda la calidad como cantante, ¿no? Pero dice, oye, y adjudicaciones, José Manuel Soto, gobierno andaluz, dinero público, irregularidades. Se pueden dar a dedo, bueno, las subvenciones... Para la subvención es una subvención nominativa, eso no requiere concurso de ningún tipo. Es verdad que no venía con maleta, ni con mochila, ni con grandes proyectos, ni maquetas, ni cosas de esas, pero venía como él viene con las ideas muy claras, ¿no? Mirándote a los ojos, muy vehemente en lo que él cree y además con la inteligencia natural que él tiene para explicártelo, ¿no? José Manuel, patrona, muchas gracias. ¿Esto a ti cómo te deja? Porque seguimos hablando de lo público y de quién se lo lleva. Bueno, a ver, aquí para mí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es la caradura, quiero ser suave, la caradura de los que están todo el día hablando de las paguitas de los demás y ellos se llevan sacos llenos de paguitas de golpe a casa, ¿no? Porque estamos hablando de que el gobierno andaluz ha subvencionado con más de $500.000 a José Manuel Soto en los últimos años. Entonces, yo creo que de verdad uno tiene que ser de una pasta especial para estar señalando a los que, pues lo que ellos llaman paguitas, los que a lo mejor se llevan 1.000 euros que necesitan para comer, ¿no? O para que su familia coma, mientras consideran que ellos se pueden llevar a casa $500.000. Ya, aunque no hubiese ninguna ilegalidad. Para mí eso es una cara dura de aquí a Ayamonte, ¿no? Aquí es Madrid, que es donde estamos. Pues de aquí a Ayamonte. La cara dura que tienes que tener, la doble moral, el pensar que, bueno, sabes, que tú tienes derecho, como aquí hay gente que considera que les toca a ellos gobernar, porque lo llevan haciendo desde Isabel la Católica, y por lo tanto, si gobiernan otros es un problema, pues lo mismo, que ellos pueden asaltar las arcas públicas, incluso aunque fuese de forma legal, pero ojo con que un jornalero se lleve 1.000 euros, porque eso es la desgracia y hunde España. Vale. Si a esto le unes, todavía hay que hablar de presuntas ilegalidades, pues obviamente ya la cara dura es Ayamonte y de ahí vuelta, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de quien ha denunciado esa presunta ilegalidad, es la Oficina Antifraude de Andalucía, que dice que el contrato es nulo, el contrato inicial con el cantante. ¿Por qué? Porque, para empezar, se lo adjudican a una empresa que se creó, tenía como objeto las actividades artísticas, pero el dinero se lo dieron para rutas turísticas. Yo no sabía que era experto en rutas turísticas también Soto, pero bueno, claro, si hay una ilegalidad con Soto o con cualquier otro, obviamente que se investigue y que devuelva el último euro mal cobrado en caso de que eso se pueda demostrar, y si no, pues obviamente no. Pero, insisto, más allá de la ilegalidad, la caradura del que se lleva sacos de paguitas a casa, mientras señala la paguita de quien lo necesita realmente para comer, es asombroso. Pero bueno, el género humano no es el único, quiero decir que hay alguno más. Falta, no sé si hay ya unas declaraciones de Soto o no, pero imagino que irá en la misma línea que el bailarín madrileño, ¿no? Que es una víctima del sistema y que le persiguen por sus ideas políticas. Lo veo venir. ¿Qué bailarín madrileño? Bueno, Nacho Cano, ¿no? Quiero decir que le persiguen por su ideología. Pues estoy casi seguro que Soto está a medio segundo de decir que le persiguen por sus ideas políticas. Ojalá me confunda y colabore con la investigación que la Junta de Andalucía, para empezar, tiene que abrir, y ha dicho que va a abrir, que va a decidir en los próximos meses, para ver si realmente ese contrato estuvo mal firmado.
por las noticias que han salido, y que todo viene de la investigación de antifraude, entre otras cosas había alguna factura de 4.000 euros por dormir y comer 2 días, que yo la verdad es que, en fin, admiro que alguien tenga la capacidad de comer 2 días seguidos, porque imagino que no pararon, que son 48 horas de comer para llegar a la factura de 4.000 euros, ¿no? Nacho Cano, más bien pianista, compositor, pero bueno, sí, también le hemos visto bailar, se movía mucho entre los 2 pianos y tal. Si lo quieres incluir en el epígrafe de bailarines, bueno, es cierto que hay un musical, ahí se baila y se canta, pero bueno, queda ahí claro. Diga por mí, por la única razón que apoyo a Ayuso, ¿vale? No hay ninguna otra razón, que como ya han ido por su novia, por su hermano, por su padre, el que les queda soy yo. Oye, por cierto, hablando del mundo de la cultura y de referentes, a mí me dejó, sinceramente, estupefacto ver un acto precisamente en Andalucía, Sevilla, acto llamado Letras, un portavoz parlamentario, en este caso del Partido Popular, Miguel Tellado, Edu Galán, plantea la pregunta, a él y a Pachi López están ahí, un libro, ¿no? Pachi López eligió un libro de Jesús Gallego, por cierto, compañero de la cadena SER, y le toca a Tellado y ocurre esto. Un libro que siempre preguntamos que hayáis leído, que os haya influenciado, pues bueno, para vuestra forma de ser, de estar en política. Un libro que se te ocurra. Lamentablemente llevo tan desconectados los libros desde que soy portavoz que ya ni acumulo libros en la mesilla porque es una renuncia absoluta en estos momentos. A mí me parece tremendo no ser capaz de decir un libro en tu trayectoria que te haya influido en tu carrera política, un libro en tu trayectoria. A ver, yo creo que es por modestia. Yo creo que Tellado, además, lleva años en Galicia. Los gallegos lo conocemos bien, sabemos de su trayectoria. Es un tipo con una cultura amplísima, vasta. Yo creo que, como son miles, decenas de miles probablemente los libros que ha leído, se vio en el apuro de no querer elegir uno y por eso se quedó un poco en blanco. Claro. De todas formas, si fuese lo que tú, yo creo que malévolamente planteas en tu pregunta... Yo malévolamente nada, te estoy haciendo una pregunta. A mí me parece suficiente, ya sé que estás de coña, pero a mí me parece suficientemente serio. O sea, esa pregunta de ¿en qué manos estamos? ¿Quién llega a un cargo público siendo un portavoz en un acto que se llama Letras? Joder, aunque solo sea, sinceramente, por sentido común, no sé, tienes que tener... Has leído a este señor. Bueno, a lo mejor pensaba que Letras era un puzzle, que había que mover letras para hacer una palabra, o tampoco... Sí, yo creo que ¿no te parece que da buena prueba del nivel de algunos en política? A ver, yo... Obviamente, si nos ponemos serios, da buena prueba. Yo mantengo que la opción buena es que su amplia cultura, pero lo que quería decir es que si fuese la opción que no ha leído ningún libro en su vida, tendría realmente más mérito, porque Tellado aplica el 1984 de Orwell de manera sistemática, con lo cual sería alguien que, sin haber tenido acceso al libro, lo aplica permanentemente, y eso pues tiene un mérito añadido, ¿no? O sea que yo aquí tengo que salir claramente en defensa de Tellado, y me parece un mérito que, si no ha leído nunca un libro, que tenga la capacidad de actuar como actúa en el Congreso, que es la neolengua orwelliana, y permanentemente la verdad es mentira y las cosas son exactamente lo contrario de lo que han ocurrido, ¿no? Feijóo tuvo una confusión, ¿no? También, ¿no? Con Orwell, con la literatura, ¿no? Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84, que, como saben, describe un régimen totalitario con toda su crudeza. A lo mejor le había prestado el libro Tellado, ¿eh? Un verano en Galicia. Es esto, ¿no? Estás hablando de esto, ¿no? De la que tuvo... También, corría también la leyenda de que se había hablado de Sara Mago, pero esto dicen que era una posverdad, ¿no? Como sí, Sara Mago, como una escritora. Pero bueno, imagínate que llega... Y no era ni de Tellado ni de Feijóo. Pero bueno, esto se dice que era una posverdad. Dicho esto, ¿no te parece que a veces se puede comprobar, por lo que se ve en las tribunas, en las sedes parlamentarias, en la política, porque hay mucha palabra gruesa, están más preparados para el rifirrafe, para entrar a la pugna, pero luego hay algo tan sencillo como, diga usted un libro? Yo no pongo en duda que este señor algún libro lo habrá leído, aunque ya te digo, aunque sea el Catecismo o la Biblia. Pero a mí me preocupa, sinceramente, que haya ese nivel. Sí, a ver, el nivel... Es preocupante, es evidente, ¿no? Porque estamos en el insulto, además grueso, ¿no? Es que no es ni siquiera una ironía con gracia, que bueno, pues que para ser irónico necesitas una cierta dosis de inteligencia, ¿no? Para decir barbaridades, insultos, pues no se necesita, ¿no? Yo creo que es
evidente que no es una historia de abuelo cebolleta de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Yo creo que, sinceramente, los políticos ya no se tienen que, o ya no se preocupan por tener unas intervenciones mínimamente aceptables y que además demostrarían un respeto a los ciudadanos, porque al final, para mí, el insulto sin más lo que demuestra es una falta de respeto a los ciudadanos y a quienes les pagamos el sueldo, sean del color político que sean, ¿no? Porque nosotros no elegimos a 350 diputados para que vayan allí a insultarse de forma barriobajera, ¿no? Quiero decir, es que no nos aporta nada. Tienen la responsabilidad de aprobar leyes para que esta sociedad sea mejor, para impulsarla, para que llevamos mejor. Son cuestiones muy serias, ¿no? Sin querer generalizar. Bueno, obviamente siempre hay excepciones. Yo estoy hablando ahora, estábamos hablando de Tellado. Yo creo que Tellado es un ejemplo perfecto, porque las intervenciones de Tellado se cuentan por insultos gruesos y obviamente generalizar en general en la vida nunca es correcto, porque siempre hay excepciones. Estamos hablando de la media y estamos hablando también, y esto hay una parte en la que somos responsables los medios, ¿no? Porque yo creo que también los medios tendemos a, sobre todo por redes sociales, a mover la frase gruesa, el insulto. Bueno, pues al final un político que quiere salir cuando da una rueda de prensa, salir, ¿no? Que sus declaraciones se difundan lo máximo posible. Al final, si con el insulto grueso consiguen ese objetivo, pues oye, es más cómodo desde luego que estudiarse un tema, ver por dónde lo enfocas, ver qué alternativas tienes, ver si parte de la propuesta que haga el partido adversario tiene sentido y lo puedes apoyar con matices. Quiero decir, eso es un trabajo, es costoso, lleva tiempo, requiere una cierta dosis de inteligencia. Plantarte ante una cámara para decir que el señor de frente es idiota, pues no lleva nada. El problema es, creo yo, cuando el periodismo se plantea, a ver, político A ha dicho esta patochada, político B dice esta otra patochada, y ya está. Bueno, yo creo que lo que se debe es analizar, incluso desmontar la patochada que haya dicho. Analizar. Por ejemplo, yo me quedo con algo que ha ocurrido en los últimos días. Lo que está pasando me parece suficientemente serio con la llegada al poder de Trump y las medidas que está anunciando un día sí, otro también, pero claro, yo creo que mucha gente no ha prestado atención que aquí, Abascal, como se fue a una televisión, esto de Intereconomía o derivados de Intereconomía, que es más bien pequeña, parece que se observa menos. Pero este tío se fue allí a decir que Trump es el modelo, que Milei y la motosierra es el modelo, y estamos hablando de que las encuestas dicen que este tipo, Abascal y Vox, pueden llegar a gobernar con el Partido Popular según los sondeos de hoy en día. Claro, que diga este tipo de barbaridades... Hay un espíritu de la política de Javier Milei que hay que aplicarla. Hay que aplicar la motosierra, y Milei ha tenido que aplicar un plan de choque y probablemente no ha podido ni siquiera aplicar sus políticas de máximos, porque es un hombre cabal que sabe cómo tiene que hacer las cosas. Yo creo que la contribución de Milei, que además ha coincidido en el tiempo con la victoria de Donald Trump, va a traer muchas cosas buenas y que además ha logrado el apoyo de personajes como Elon Musk, que ha traído la libertad a las redes sociales, que España tiene que ser un aliado de los Estados Unidos y especialmente de estos Estados Unidos que van a cambiar el mundo y que van a terminar con toda la locura woke, con toda la locura del fanatismo climático. Abiertamente está diciendo que Trump es el modelo, que el cambio climático se puede negar, se puede decir motosierra como Milei, o sea, y esta gente es cabal. Cuidado, porque este tipo, según las encuestas, aspira y puede estar en el gobierno. O sea, hay muchos españoles que según las encuestas están pensando que este tipo Abascal nos debe gobernar con Feijóo. Bueno, hay que decir una cosa en su favor, que está diciendo la verdad de lo que piensa. Es que efectivamente Milei ha ganado unas elecciones con su discurso de la motosierra y lo está aplicando. Trump ha ganado unas elecciones diciendo que los migrantes se comen las mascotas. Y bueno, pues aquí Vox a veces dice barbaridades de ese estilo, pero y como acabamos de ver, ese es el modelo que propugna. Bueno, quiere decir que no. Lo bueno o la parte positiva es que no nos podemos llamar a sorpresa y no nos podemos rasgar las vestiduras. Milei no dijo que iba a impulsar el estado de bienestar en Argentina y cuando llegó al poder sacó la motosierra. No. Milei desde el principio dijo que él iba a aplicar la motosierra. ¿Sabes qué es lo que me parece preocupante de esto, Manuel? Que hay mucha gente que solamente se deja guiar por este me cae bien. Me cae bien, por ejemplo, el caso de Milei, porque salía en muchos programas de televisión, lleva esa peluca, es un tío histriónico. Abascal me cae bien porque es un tío racial, un tío mírale qué machote, y además sale y se monta en un caballo y mira de qué va el caballo. Pienso yo, ¿cuánta gente hay que se queda con la apariencia y realmente no se lee un programa
o se queda con 4 ideas muy generales. Mira, este me gusta porque este dice que va a combatir a los migrantes. Esto me interesa. Y luego a lo mejor no se paran a analizar que detrás puede haber grupos de interés que están diciendo que la sanidad pública no interesa tanto como, por ejemplo, combatir pues la migración o el discurso que tiene esta gente del negacionismo. Esa gente que no lee los programas y no conoce tanto como la apariencia de y este me cae bien y por eso lo voto. A ver, o sea, entiendo lo que planteas, ¿no? Pero yo ahí tengo un matiz. También se decía que a Felipe González lo votaban porque era guapo, ¿no? O porque caía muy bien. O sea, yo creo que no podemos esperar que cada uno de los votantes antes de ir a las urnas haga una reflexión filosófica, se lea todos los programas. Siempre va a haber elementos ahí que, bueno, pues que juegan un papel. A mí lo que me preocupa y para mí el cambio fundamental es qué tipo de sociedad le parece bien la motosierra, ¿vale? Porque seguro que no es el primer político histriónico en Argentina ni en otros lados, ¿no? Pero al final la motosierra es la política, que es la que está aplicando Trump. Pues estamos todos hipnotizados porque cada día hay una barbaridad mayor, que es efectivamente la política del matón en el patio del colegio, ¿no? Que es Gaza, pues me lo quedo, los aranceles, utilizarlo como arma de amenaza permanente con todo el mundo. Groenlandia, también lo quiero. Canadá, que se una a Estados Unidos. Y es ese tipo de política, la del matón, la política de, pues al final la sanidad pública, la educación pública, los cuidados de las personas mayores, ¿a quién protege? A quienes menos tienen, ¿no? Y entonces es una política de cero empatía, de cero preocupación por el que no le ha ido tan bien en la vida y por lo tanto de un egoísmo absoluto y del matón, del más fuerte. Y eso sí que es para mí el mensaje preocupante, que haya una parte significativa de la sociedad que avale ese tipo de políticas. Aquí, en España, en Argentina, en Estados Unidos, en Italia, a ver qué pasa en Francia o a ver qué pasa en Alemania dentro de unas semanas, que las encuestas están dándole casi el 20% del voto a la extrema derecha en Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, efectivamente, bueno, pues está ahí, es muy preocupante. También requiere una reflexión de qué políticos hubo antes en Argentina para llegar a una situación donde mucha gente considere que un histriónico, un payaso con una motosierra, es un gobernante adecuado, ¿no? Luego, además, ellos, a mi modo de ver, lo envuelven de una forma, porque, por ejemplo, cuando Abascal dice, no, política de la motosierra, dice, no, política de recorte en el gasto político. Habría que empezar primero por él, que lleva viviendo de esto. Pero claro, cuando dicen que mucha gente, pues, ¿cómo se va a negar a, por ejemplo, recorte? Si te dicen recorte en el gasto político. Pero claro, recorte en el gasto político lleva también aparejado recorte en servicios públicos. Pero le dan el envoltorio de motosierra contra el gasto político, contra la misma motosierra contra la corrupción política y con el mismo ataque a todas las porquerías ideológicas de la izquierda y del globalismo. No, pero aparte, es que es mentira y es una trampa. Yo soy partidario de recorte en determinado gasto. Por ejemplo, claro, yo quiero motosierra para las subvenciones como la del cantante Soto. Y más si son ilegales, pero yo no creo que haya necesidad de meterle $500.000 de euros a una empresa de turismo o rutas turísticas de alguien que no tiene ninguna experiencia en eso. Entonces, motosierra para ese tipo de subvenciones, mañana mismo. Pero motosierra para una persona que recibe a lo mejor una subvención de 400, 500 euros que lo necesita para comer él o su familia, tienes que ser muy despiadado. Y no se soluciona luego con ir a misa los domingos, ¿no? Si tú eres partidario de aplicar la motosierra y la aplicas, no, es mentira lo que con la confesión de los pecados te salves, ¿no? Entonces, claro que los impuestos, yo soy partidario de bajarle impuestos a la gente que menos tiene y de subírselos al 1% que no paga o que paga menos impuestos que los mileuristas. Claro, sí hay muchas cosas que tocar en la sociedad, pero es que los Trump, los Milei y los Abascal de la vida lo que quieren es ir en la dirección contraria de lo que sería una política de mayor justicia social, una política de dignidad, una dignidad mínima de condiciones de vida para todos. Ya. Pero al final, ¿quién manda? Porque están los grupos de interés detrás. Hay datos muy reveladores que nos ofrece la actualidad. Por ejemplo, hablabas de ese dato de el 1% más rico paga menos impuestos sobre su renta que
toda la gente más desfavorecida, o por ejemplo, lo que está ofreciendo también la actualidad respecto a los beneficios de la banca. Récord de beneficios. Vienen oponiéndose al impuesto especial a la banca, pero están ganando más que nunca. Además, cifras, oye, llegar a ganar más de 10.000 o más de 12.000 millones en un año, ¿alguien se para pensar esas cifras? Pero está ocurriendo, es decir, les está yendo estupendamente. Al mismo tiempo que hay gente que tiene problemas para llenar el carro de la compra. No solo está ocurriendo, es que hay gente que le parece estupendamente y que si dices habría que ponerle más impuestos, consideran que el que está proponiendo cosas de chiflado eres tú. Cuando a mí me parece, pues de cajón. Quiero decir que si alguien gana 12.000 millones, estamos hablando del Banco Santander en este caso, ¿no? Que ha ganado el año pasado 12.000 millones de euros, que obviamente tienen que meterle un impuesto súper potente para tener una sociedad más justa. ¿Y por qué no se hace? Bueno, pues no se hace porque al final en este país una de las grandes reformas pendientes es la reforma fiscal. Y no se hace, pues bueno, pues porque obviamente los que han gobernado y los que gobiernan no le han metido mano a ese tema. Que por cierto, lo pone en la Constitución. En la Constitución pone que el sistema fiscal tiene que ser progresivo. Y obviamente que el 1% más rico pague menos que el 10% que menos ingresos tiene, eso no es progresivo, es lo contrario. O sea, estamos con un sistema fiscal que es anticonstitucional. Pero esto a los patriotas de pulserita les da igual. Y a los que gobiernan hasta ahora, tengo que decirlo, en el tema fiscal también, porque hay mucho libro blanco, algunos muy con muchísimo sentido, hecho por gente que tiene unos conocimientos fantásticos, pero no se aplica. Es una de las grandes reformas pendientes, en mi opinión. Obviamente que el gran problema, bueno, hay varios grandes problemas en este país, pero la vivienda lo es sin ninguna duda, pero uno es el sistema fiscal y es un gran problema porque afecta no solo en sí por lo que significa de justicia social, de redistribución de la riqueza, sino porque está en la base para poder hacer el resto de políticas. Si los que ganan auténticas millonadas, si una empresa que gana 12.000 millones de euros y reparte 10.000 millones en dividendo realmente contribuyese más a la hacienda pública, pues habría más dinero para la sanidad pública, para la educación pública, para las residencias públicas, etc. Pero no lo hay. Y eso sí, sigo con el tema fiscal, reparten esos 10.000 millones en dividendos que en el IRPF pagan un 21% y no un 40 y pico, como es el tope para los ingresos del trabajo. ¿Por qué un ingreso de un dividendo donde no haces nada tributa menos que un ingreso por tu trabajo, donde te dejas la mitad de tu vida? Es que son cosas tremendamente alucinantes y que hemos aceptado y que los gobiernos que hemos tenido aceptan y han aceptado como si fuese la cosa más normal del mundo. Yo creo que hay que entrar a saco ahí con esa idea de una reforma fiscal mucho más justa y que realmente sea progresiva. Una reforma fiscal constitucional para calmar a los que están siempre con la Constitución en la mano. Ya, pero ¿no piensas que se le da la vuelta incluso al propio debate? Es decir, se plantea lo del impuesto a la banca y enseguida el foco se pone en, por ejemplo, van contra los bancos porque tienen un sesgo socialcomunista. Claro, enseguida claro. Se plantea la pareja de Ayuso. Le pillan que no pagaba lo que debía, porque debía pagar más por el negocio que había hecho encima con un pelotazo con la compraventa de mascarillas, y el debate ya pasa a ser perseguido por el Estado socialcomunista. Es decir, se hurta, yo creo, poner como primera plana, oye, que este tipo gana un montón y en vez de pagar lo que tenía encima, de que gana un montón, un pelotazo, compraventa de mascarillas en mitad de una pandemia, encima va a pagar lo menos que puede a la hacienda pública. Y en el otro caso, oye, que es que esta gente está ganando un porrón de dinero, hay que reflexionar sobre el modelo fiscal, ¿no? Enseguida se gira a un tema, socialcomunistas van a por las gentes, bueno, se gira a eso. Igual es que mediáticamente tienen también ese poder de influencia para que los debates sean más chabacanos o más superficiales. Bueno, a ver, es que es lo que te iba a decir, es que no se gira por generación espontánea o por la gravedad de... No, se gira porque hay unos partidos políticos y unos medios de comunicación que es el discurso que imponen y el discurso que venden. Obviamente hay partidos, bueno, en este caso toda la derecha, ultraderecha, extrema derecha, que en estas situaciones es muy difícil de distinguir dónde empieza una y dónde termina la otra, pues no están en ese discurso. El impuesto a las energéticas es un escándalo. El impuesto a la banca también es socialcomunismo, chavismo.
bueno, pues están ahí y hay medios que permanentemente difunden ese discurso o grandes estrellas de la televisión, ¿no? Y luego, bueno, en el tema que has puesto de la pareja de Ayuso, ahí estamos en el ejemplo clásico de que el que comete un presunto delito se presenta como víctima, ¿no? Esto es, yo creo que más antiguo que el andar, pero es de una obviedad tremenda, ¿no? Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja. Quiero decir que aquí tenemos a un señor que da un pelotazo de 2 millones de euros, creo que es, ¿no? Con una venta de unas mascarillas, o sea, haciendo nada. Y que, bueno, yo no sé si es un ejemplo de demasiadas luces, pero porque, hombre, yo si ganase 2 millones de euros con un par de llamadas telefónicas, pues la verdad no me importaría pagar 300 o 400 mil euros, ¿no? Ponerme a falsificar facturas, yo creo que no es una decisión del lápiz más afilado del estuche. Pero bueno, oye, al parecer eso es por lo que optó. Se pone presuntamente a falsificar facturas para no pagar nada o pagar lo mínimo posible. Porque efectivamente, volvemos a una cuestión que hemos comentado, que es ese sentimiento de que el país les pertenece, que las subvenciones a quien les pertenece es a lo soto de la vida, que ellos no tienen por qué pagar impuestos, ¿no? Entonces, que a ellos quitarles, robarles, pagar impuestos es robarles dinero y por lo tanto, pues claro, se oponen, porque si es robarles, todos nos oponemos a que nos roben. Claro. Y esa es la lógica que está detrás y esa es la lógica que difunden determinados medios de comunicación que están en eso, que son medios de comunicación que luego reciben generosas subvenciones de los mismos políticos, la misma familia o el mismo edificio. Bueno, pero eso pueden ser casualidades de la vida, o no, que diría Mariano Rajoy. ¿Qué pensaste cuando ves que vuelve Ana Rosa Quintana a la mañana, aparece Ayuso, primer programa, y va allí a contarnos una historia de que como Sánchez ha borrado un chat que tenía en WhatsApp, ¿qué no hará? Y me están persiguiendo y tiene que intervenir Europa. Llegó a decir, tiene que intervenir Europa porque van contra mí. ¿Qué habrá que no se ve y qué otras barbaridades no estarán cometiendo? Porque en todo esto, en esta operación de Estado contra mí, que es algo inaudito en Europa y que Europa no sé cómo permite. ¡Ole, líder, ole, líder, ole! Claro, ¿no crees que también saben a qué público se dirigen? Y esto mediáticamente aparece en el programa de Ana Rosa, el primer programa, y lógicamente llevaba preparadito esto Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez, de esta teoría de me han borrado un WhatsApp, van a por mí, que intervenga Europa. Bueno, pero aquí estamos cayendo, los periodistas serios, o los que creemos que lo somos, estamos cayendo en la trampa que ahí nos tiende Miguel Ángel Rodríguez permanentemente, ¿no? Que es, efectivamente, cada día Ayuso dice una barbaridad más gorda que la anterior. Mientras estamos comentando la barbaridad de Ayuso, mientras estamos comentando que los migrantes se comen las mascotas en Estados Unidos, no estamos hablando de las políticas. A mí, de los políticos en general, pero yo creo que Ayuso es la máxima expresión en España de esa política del trumpismo, que es una salvajada, no importa el tamaño, cada día, ¿no? Pero es que a mí las salvajadas de Ayuso, sinceramente, las salvajadas que me preocupan del gobierno de Ayuso es lo que ocurrió en las residencias, es lo que está ocurriendo con la financiación de las universidades públicas, es lo que está ocurriendo con la sanidad pública. Eso es de lo que yo quiero hablar. Como el tiempo es limitado, la política de la salvajada permanente es que nos dediquemos a ver si Europol tiene que investigar el móvil de Ayuso. No me interesa lo más mínimo. Si tiene pruebas, que lo denuncie en Fiscalía y que Europol investigue. A mí me interesa saber que dé una explicación de por qué no, teniendo medios para ayudar a las personas que vivían en residencias, no lo hizo, y muchos de ellos murieron cuando a lo mejor no habrían muerto y desde luego murieron con unas condiciones de falta de cuidados paliativos que no habrían tenido si iban a ser trasladados a un hospital o si hubiesen medicalizado las residencias. A mí me interesa ver y analizar con calma y con tranquilidad el dinero que las universidades públicas reclaman, que dicen que están ahogadas, porque eso es la formación de las siguientes generaciones. A lo mejor ahogas las universidades públicas porque quieres que la gente sea lo más tonta posible, o porque si la gente es lo más tonta posible, pues tus salvajadas de por la mañana pues tienen más eco. Eso es lo que me preocupa. Me preocupa el deterioro de la sanidad pública, el deterioro de la atención primaria. Entonces, yo entiendo perfectamente
el juego, como formo parte de los medios de comunicación, sé cómo es ese juego, pero para mí siempre, y siempre hago lo mismo, salvajada de Ayuso, que intervenga Interpol, Europol o el POL que haga falta. Pero hablemos de residencias, hablemos de financiación privada, hablemos de Alberto Quirón, que es dinero público, hablemos de qué opina sobre los defraudadores fiscales y hablemos de cuestiones para las que la han votado los madrileños. Por cierto, porque que yo sepa, los madrileños no la han votado para una especie de club de la comedia o para monólogos o no monólogos en las televisiones. La han votado para que gestione los recursos de los madrileños y para que haya una sociedad mejor, más justa, económicamente mejor, socialmente mejor. Por lo tanto, yo quiero hablar de sus responsabilidades, de las cuestiones por las que le podemos pedir responsabilidades o juzgarla. El show diario de Miguel Ángel Rodríguez, pues para quien se lo quiera comprar. Lo que pasa es que aquí se plantean, yo creo, al menos dos dudas, al menos en mi caso. Una, ¿cuánta gente realmente la vota para que gestione mejor o cuánta gente la vota porque le cae mejor que el otro o para que no gobierne el otro? Esa es una. Y otra es ese difícil, creo yo, dilema que hay siempre entre se suelta un bulo, desmontarlo o dejar que lo lancen y dejarlo ahí. Esto se ha planteado, vamos, y es complicado. Es decir, porque esto se ha practicado en otros países como Estados Unidos, etcétera, y siempre está el dilema de entrar a desmontarlo, pero si lo desmontas le das un altavoz, pero si no lo desmontas ellos saben que van perfectamente a una parroquia que se cree. Hay gente que está viendo ese programa y sale ya a decir, oh, que me han borrado el chat de WhatsApp. Y hay gente con sentido común, vamos a ver, borrar un chat de WhatsApp y borrarte a ti y al otro lo puedes hacer, claro, ya está. Pero hay mucha gente, ¡oh! Isabel, que van a por Isabel, el malvado Pedro Sánchez, es decir, ese debate entre desmontar el bulo o no hacerlo para no darle bola. Yo tenía unas conversaciones con el presidente de hace ya muchos años, allá por la pandemia. Él tenía un logotipo, un avatar con el logotipo de la Agenda 2030. Ahí conversamos 3-4 veces y cuando fui al teléfono móvil no me encuentro eso, ya no está, no hay nada. Pero yo creo en una sociedad donde a los políticos se les vota no para que digan estupideces en programas de televisión, sino para que gobiernen la sociedad. Yo creo y mejoren la sociedad, impulsen buenas prácticas y erradiquen las malas. Yo creo en ese tipo de sociedad, por lo tanto, y no estoy en la cabeza de todos los votantes madrileños, por lo tanto, oye, que cada uno habrá votado teniendo en cuenta lo que considere. El segundo asunto que planteas, y que estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo como periodista he cambiado de opinión. Pues cuando montamos Infolibre teníamos en el año 2013 una sección que era, pues sobre lo que ahora se llama fact-checking, ¿no? Sobre verificación de declaraciones y, por lo tanto, de desmontar bulos y declaraciones que pudieran ser polémicas y que fuesen verdad, también decirlo, porque forma parte del periodismo. Y, por lo tanto, en el 2013 creía que esa era una misión importante, mis compañeros de Infolibre y yo, que esa era una misión importante. Yo creo que eso, y ¿por qué ahora he cambiado de opinión? Y creo que no hay que entrar... simplemente porque ahora los bulos son inagotables. Yo me di cuenta de esto con discursos básicamente de Mariano Rajoy, pero antes había un debate electoral. Uno de los candidatos contaba una mentira, y eso generaba durante días un debate en la escena pública de si mintió o si no mintió con este dato. Tú es que eso ahora no lo puedes hacer, porque insisto, yo estoy pensando en algún discurso ya de Rajoy, pero bueno, no es el único. Es que en un discurso a lo mejor hay 35 datos que no son ciertos o que son medias verdades. Entonces, ningún medio de comunicación tiene la capacidad tendría que tener toda la plantilla dedicada exclusivamente a desmontar bulos. Y cuando desmontases esos, al día siguiente, como la máquina de los bulos es permanente, ya te han creado otros 35 bulos. Pero insisto, yo no digo que yo tenga razón, yo digo cuál es mi razonamiento. Cuando solo había un bulo, se podía desmontar y desmontarlo podía tener efecto en el debate político. Cuando te inundan a bulos desde la mañana a la noche, entrar en el desmontar el bulo, estás permanentemente jugando en el terreno de juego que te marcan los creadores de bulo. Entonces yo creo que hay que cambiar por completo el escenario, hacer oídos sordos a los bulos y desmontarlos por la vía de tu propuesta
propositiva o de tu planteamiento de cómo son las cosas. Te pongo un ejemplo. Las residencias. Bueno, la forma de demostrar el bulo es, mire, no, quiero decir, usted está mintiendo porque las competencias eran suyas y usted aprobó estos decretos, imagino, y estas normativas, perdón, usted no aprobará normativas de cuestiones que no son sus competencias porque estaría invadiendo las competencias del Estado. O puedo estar permanentemente hablando sobre si Pablo Iglesias tenía las competencias, ¿vale? El bulo es Pablo Iglesias. Si sigo el bulo, estoy hablando todo el tiempo de Pablo Iglesias. No, yo quiero poner el foco en quien corresponde, que en este caso es Ayuso, pero me vale para cualquier otro tema. Puedo estar tan confundido ahora como en 2013 o confundido las dos veces. Es un debate legítimo, está ahí, pero sinceramente, ¿tú tienes la capacidad de desmontar todos los bulos de una sola entrevista? Por ejemplo, de la que mencionas, la entrevista de Ayuso con Ana Rosa. ¿Tienes la capacidad de desmontar todos esos bulos? Pues es muy complicado. Tendrías que dedicar día, tarde, noche y sería difícil. Pero es un debate legítimo, porque la alternativa, ¿cuál es? En el fondo la pregunta es cómo se combate a la extrema derecha. Y es muy complicado, porque es o entras en su discurso para demostrar que es falso, o pues haces como que no lo oyes, y eso ¿qué problema tiene? Que como tienen altavoces muy potentes, pues cada vez está más difundido en la sociedad. Es muy complicado la respuesta. Probablemente la respuesta sea una combinación de ambas cosas. Ahí está. Pues, es lo que yo pienso. Pues quizás yo pienso que es la combinación, creo yo, pero yo insisto, que por supuesto que puede estar súper equivocado. Yo creo que hay que ser propositivo, hay que proponer lo que se cree que se debe hacer y no descuidar que el otro esté mintiendo, porque claro, le deja sino una vía en la que, oye, que puede haber gente que, por ejemplo, está despistada y no sabe que Abascal estuvo en el chiringuito de Esperanza Aguirre sin dar palo al agua y cobrando una pasta, y es un tío que ha hecho en su vida, aparte de estar en la política y chupar del bote. Por ejemplo, te planteo esto, o hay gente a la que hay que explicarle, oye, cómo funciona un WhatsApp y que esta señora se está montando aquí una película, y si no se lo explicas, hay gente que se queda en la ignorancia. Es decir, yo no solo creo que se puede hacer, yo creo que el periodista debe hacerlo. Creo que una de las funciones del periodista es precisamente poner luz donde otros quieren oscuridad. Pero insisto, también es verdad que el panorama es tan complicado porque en cierta forma puede ser inabarcable. Antes había un medio, 2 medios, 5 medios, ahora mismo puedes difundir bulos en un montón de redes, en un montón de perfiles, o sea, es enormemente complicado. Ver, probablemente es una cuestión de efectivamente de cuánto tiempo le dedicas a cada cosa. Claro. Desde luego yo lo que estoy en contra creo que es un error, pero insisto, que esto es una opinión. Aquí no estamos hablando de hechos en los que alguien viene y dice 2 más 2 son 4. Es una opinión, por lo tanto, pues lógicamente puede ser errónea. A lo mejor es una cuestión eso de cuánto tiempo se le dedica, ¿no? Quiero decir, claro, lo que yo creo que es un error es estar permanentemente solo en el terreno de los buleros, porque obviamente te ponen el capote y tú entras a lo que ellos quieren. Bueno, pero o sea, estoy de acuerdo contigo en que también es muy complicado dejar pasar, porque si no, el mal se va extendiendo sin nadie que lo intente frenar, ¿no? Bueno, pues la cuestión es un equilibrio entre los dos temas, ¿no? Yo creo que la obligación fundamental, en el fondo estamos diciendo, si los periodistas nos tenemos que dedicar a contar la verdad o a desmontar la mentira. Hago una pequeña trampa aquí porque desmontar la mentira también es contar la verdad, ¿no? Pero vamos a simplificarlo así. A mí lo que me enseñaron en la facultad es que nuestra obligación fundamental era contar la verdad. Yo creo que eso sigue siendo nuestra obligación fundamental. Ahora, en el fondo lo que tú estás diciendo, y estoy de acuerdo en esa parte, es ya, pero para que la verdad se abra paso, como hay tantos bulos permanentes y tanto bombardeo, necesitamos también dedicar cierto tiempo a despejar y a desmontar la mentira. Bueno, pues probablemente eso sea lo correcto. Si te preguntara cuáles crees que son, no sé, los principales retos o desafíos del tiempo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, pensando, pues, como diría el otro, ¿no?, en el bien común, no de forma egoísta, sino pensando en que esta sociedad sea mejor, en que la humanidad sea mejor, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, retos? Bueno, a ver, yo creo que el principal, hemos estado hablando toda esta charla sobre ello, es que se está produciendo un cambio de paradigma. Se está produciendo un cambio de paradigma desde el orden internacional, donde hemos visto Israel ha cometido un genocidio en Gaza y no pasa nada. Trump propone que se van a quedar ellos, Estados Unidos, con la Franja de Gaza para hacer hoteles, y el gobierno de Israel dice que le parece maravilloso, y estamos debatiendo como si eso fuese una cosa normal, cuando antes
no sé, hace 20 años un político hace esa declaración y bueno, diríamos que está absolutamente fuera de sus cabales, ¿no? Pero es que esto es la práctica, esto es lo que ocurre. Oye, Rusia invadió Ucrania, quiero decir que hay un tema del orden internacional, que siempre hubo guerra, siempre, pero en el que ahora los que violan el orden internacional presumen de ello y se jactan de ello. Quiero decir, antes a lo mejor cometías algún genocidio, pero no te jactabas de ello como está haciendo Israel, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos cargado y hay una ruptura del paradigma en el orden internacional y en el día a día. La motosierra es una ruptura del paradigma. Tú antes a lo mejor solo favorecías a los ricos desde el gobierno, ¿verdad? Esto es, en fin, a lo mejor te clausuran el programa, pero... Este también. Este también, pero por lo que iba a decir. Pero bueno, esto es Marx puro y duro, ¿no? Quiero decir que los gobernantes eran el consejo de administración de los intereses de los verdaderamente poderosos, de la burguesía. Bueno, pero es que ahora, como por ejemplo Marx, ya se han puesto ellos, los grandes ricos, ¿no? O los grandes burgueses del 19, el equivalente de ahora, los mega multimillonarios, ya se han puesto ellos directamente en el gobierno, ¿no? Entonces ya se jactan de ello. Siempre los gobiernos favorecieron más a las clases poderosas, obvio, pero la ruptura del paradigma es que ahora consideran que además de hacerlo pueden presumir de ello, se pueden jactar de ello directamente. ¿Por qué? Porque consideran que hay suficiente masa crítica en la sociedad para que eso sea aceptado y para que les voten y para que sus índices de popularidad crezcan. Hablando de la motosierra, que la motosierra no es tirar una pared o un muro en una casa. La motosierra es dejar sin recursos mínimos a personas que lo necesitan para vivir, porque si la motosierra fuese quitarle la subvención a Soto, pues no hay ningún problema, porque por fortuna Soto, gracias a sus cualidades como cantante, tiene unas condiciones económicas que le permiten sobrevivir. El problema es la motosierra del que necesita 1.000 euros para darle de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma, que obviamente lo que representa es que los valores de la extrema derecha son los que están surgiendo con fuerza, bueno, pues eso es lo más preocupante, porque se está imponiendo el paradigma de la motosierra, del matón en el patio del colegio, que si quiere se queda con Gaza y si quiere se queda con Groenlandia, y eso va, por lo tanto, desde el orden internacional a el día a día, con qué hay que hacer con las subvenciones, o qué hay que hacer con los impuestos, o qué hay que hacer con la sanidad pública o la educación pública, ¿no? Vamos a terminar porque creo que te tienes que ir a oír el último disco de José Manuel Soto, ya que has dicho que sus condiciones como cantante le hacen tener una vida es objetivo que por fortuna para él, y yo me alegro, bueno, pues ha triunfado en ese ámbito de la vida y está bien. Además a mí yo lo respeto absolutamente y yo sinceramente no soy un experto musical, con lo cual no tengo condiciones para decir si es un cantante excelente que entrará en la historia de la música o no. Sí tengo condiciones para decir que me parece mal que se pasen facturas de 4.000 euros por un par de días mientras te elabora rutas turísticas, que creo que de eso se trata. Estaría tan mal hecho como las condiciones como cantante de Soto, que algunos estarán llevando las manos a la cabeza solo porque dudes de ellas, pero es lo que... No, que yo no he dudado, insisto. No he dudado. Dudamos. He dicho claramente que no tengo la capacidad para juzgarlas. Está en nuestra propia esencia dudar, Rico. Bueno, pues, somos gente que duda. Yo soy más, en este caso he sido más duro conmigo mismo. No solo dudo, sino que no tengo directamente las condiciones para juzgar. Incluso podemos animar a la gente a que sospeche de quien no tiene dudas en la vida. Eso, algunas, como mínimo hay que tener algunas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Manuel Rico, un placer esta conversación y seguimos ahí. Un placer estar aquí, gracias por invitarme. Gracias por además es la primera vez que vienes aquí a este estudio, la verdad humildemente. Es que esto está muy chulo. Barrio de la Elipa, en Madrid. Está muy bonito, la verdad. Solo tengo palabras positivas, muy bien. No lo has decidido tú la decoración, ¿no? Estamos en ello. Vale. Pero hombre, no les des ideas que has dicho así. A ver si te lo van a clausurar. No. Bueno, hombre, tienes un currículum, Tales ideas para que reincidan. Gracias, Manuel. Un placer.